¿Serán indígenas reales? ¿Será un show? Estoy impactado. Señor, ahora lo voy a llevar porque se ve duro este trabajo. Súbase, vámonos. Hoy me vomité en un bus en México. Vomité personas. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, nos encontramos en la única e inigualable, en la impresionante Ciudad de México. Una megaciudad de las más pobladas del mundo, con más de 22 millones de habitantes. Solo aquí, un país con más de 130 millones de habitantes en todo el territorio. Y aquí les va de entrada, así empezando, historia de señor que leyó ahí algo rápido antes de venirse. Resulta que estamos en el Zócalo, el centro histórico de México, lugar súper importante porque se dice que hace cientos de años los mexicas, que eran los indígenas que habitaban México en el pasado, tuvieron un presagio de su dios Huitzilopochtli, que les dijo: donde ustedes vean un águila posada en un nopal comiéndose una víbora, ahí vuélvanse locos, armen una ciudad impresionante. Y fue aquí donde se encontraron ese presagio. Resulta que esto era un gran lago, se dice que tenía islitas, y aquí, en la isla que había aquí, se encontraron el águila comiéndose la culebra parada en un nopal. Por eso este símbolo es tan importante en México. Lo podemos ver en la bandera, lo podemos ver en las monedas, y no sé en qué más, los mexicanos me comentarán en qué más se puede ver, pero a grandísimos rasgos fue aquí que se encontraron el presagio. Dicen que hicieron Tenochtitlán, una ciudad que cuando los españoles llegaron dijeron: ¿qué diablos construyeron aquí? Dicen que era impresionante. Ya la conquistaron, todo lo que pasó, y es donde estamos parados en este momento. Cuéntenme qué les pareció. ¿No vieron venir de una vez esa cápsula histórica de televisión? Vamos a proceder a nadar, ¿ok? Casi literalmente en el pueblo mexicano. No sé ni a dónde estoy llegando. Voy a entrar a una avenida. Que vean la cantidad de personas que está saliendo de ahí. Esta no es la avenida. No, hombre, según yo era una avenida y es la plancha del Zócalo, me dicen que se llama. Es aquí en los alrededores. ¿Cómo será una avenida? Obviamente, ahorita vamos a ir a conocer una, pero estoy impresionado, la verdad. Se puso raro el centro de México. ¿Qué diablos está sucediendo aquí? Limpias Express. Ya casi entramos en contexto, ya casi preguntamos, pero literal, vean, gente haciendo fila para hacerse una limpia. ¿Serán indígenas reales? ¿Será un show? Estoy impactado. Cuéntenme en los comentarios, ya voy a averiguar bien. Pero esto sí no me lo esperaba para nada. En el centro de la ciudad. Buenas, hola, mucho gusto. Amigo, yo vengo de Costa Rica y me estaba preguntando qué es lo que hacen acá en esta zona de la ciudad. Bueno, mira, aquí básicamente es un rescate o una consulta para la limpia, para la danza, parte de la información de nuestros ancestros. ¿Son limpias reales entonces? Así es. Sí, es parte de la medicina antigua. Realmente nuestros abuelos fue parte de lo que nos dejaron, como una parte espiritual. Y ya la danza es conjunta, es un conjunto. Aparte la visión de los atuendos, que cada representación tiene una deidad principal. ¿Y qué etnia es la que representa? De hecho, usted, esta es la ejemplo? Cultura azteca o mexica, representantes de los aztecas. Y todo el traje es real, las plumas, todo. Así es, todo es real. De hecho, este es mi trabajo, yo soy artesano y todo lo que yo traigo. ¿Usted se dedica a esto aquí todos los días? Pues hay ocasiones que estamos diario y hay ocasiones que descansamos unos días, otros cuantos se vienen y unos nos vamos. ¿Eso que suena es una gallina? No, se le llaman eucarinas, es como esta, mira. Es una eucarina, este es el sonido de la muerte. ¿Se cree que ese es el sonido de la muerte? Bueno, de hecho es como un llamado. Este realmente era una arma psicológica con los europeos cuando vino la parte de la supuesta conquista. Era una parte psicológica para infundir miedo. Imagínate en la noche cuando estaban los golpes, todo salían oscuro. los guerreros con esto y olvídate. No, olvídese, yo digo, ese sonido, olvídese. Imagínate en esos años que no había luz, no había nada, ¿dónde se escondía, no? ¿Y cuánto vale una limpia, por ejemplo? Bueno, algunos la manejan como voluntario, algunos lo manejan por una tarifa. Ya cada quien es, son grupos diferentes, cada grupo tiene su forma del costo, ¿no? ¿Y aproximadamente cuánto? Unos 30 pesos, 20 pesos según.
según. Pero ya hay gente que, digamos, te da que 100, que 50, X, ¿no? Depende de la persona. Increíble, gracias, mi hermano. No, hermano, bienvenidos. Cuando gusten, aquí estamos. México Tenochtitlan. Aquí está México Tenochtitlan. Esa sí no la vi venir, la verdad nunca me la esperé. Limpias en el centro. Qué loco. Hola, amigo, ¿qué tal? Esto que vende aquí son chapulines. ¿Y se consume normalmente aquí en México el chapulín? Sí, amigo. Oiga. Es pura vitamina. ¿Y qué valen los chapulines? 50 la medida. 50 pesos el vasito. Salsita de limón, amigo. Con todo, por favor. Obviamente con picante, como tiene que ser. Nada más vean. Y limoncito. Claro que sí. Bolsita de chapulines en $2 en el centro. Esto tampoco me lo esperaba. Me está sorprendiendo por todo lado. Vienen fritos, prácticamente no saben a nada. Agarran el sabor del limón y del chile que está delicioso. Buenas, señor, ¿me lleva a Bellas Artes? Claro, súbale. Vámonos entonces. Qué loco, aquí no son tuk-tuks, aquí son bicitaxis. Me emociona estar en México porque sigo un montón de podcasts de aquí, creadores de aquí, comediantes de aquí. Entonces quiero ver el Oxxo, el Simi, quiero ver qué son botanas, ciertas cosas de las que hablan, que se venden en la calle. Todo me lo quiero encontrar aquí, hasta un 500. Vamos a ver si encontramos un billete de 500. Como dato, ¿sabían ustedes que México significa el ombligo de la luna? Nadie me preguntó, pero se los digo. Yo pensé que el bicitaxi iba a ir por una calle peatonal o una calle de bicicletas y no, estamos en plena vía pública. Vean los carros aquí donde van pasando al frente, venimos haciendo presa atrás y me gusta más este método de transporte que el tuk-tuk porque aparte de que vamos más despacito y podemos ir apreciando la ciudad, no hace ruido, entonces no sé, como que no hay tanta contaminación de ruido, se puedan apreciar los sonidos de la ciudad. Está élite moverse en bicitaxi. ¿Pero qué está pasando aquí? Un montón de gente vestida con trajes indígenas danzando al ritmo de los tambores. ¡Qué loco! Yo había leído que esta ciudad es multicultural, pero no me imaginaba que a este nivel. Señor, ahora lo voy a llevar porque se ve duro este trabajo. Súbase, vámonos. Se ve duro, de verdad, jalar gente en bicicleta, tener el equilibrio también. No, sí está difícil, la verdad, sí está complicado, pero lo vamos a lograr. Yo tuve una etapa que nunca les he contado de ciclista también. Con el izquierdo despacio, para no emocionarme, después choco. Esta es la parada. No que no, no que no. Estamos listos para hacer bicitaxi en la Ciudad de México, señor. Placer. Antes de seguir, quiero agradecer al patrocinador oficial de este video, Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo, que si por alguna razón no saben lo que es un VPN, les puede salvar la vida en el internet. Con un VPN como Surfshark, con un solo clic, ustedes crean una burbuja de seguridad que los protege en la red a la hora de navegar, que no haya alguien malintencionado en un wifi público como de un aeropuerto, en una cafetería, que les quiera sacar los datos de la tarjeta, los datos de sus cuentas, un hacker, qué sé yo, o algo tan simple como que en Latinoamérica nos bloquean el mejor contenido de plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. Entonces con Surfshark, con un solo clic nos pasamos a Canadá, a Estados Unidos o a donde necesitemos, para lo que necesitemos y listo, desbloqueamos todo lo que teníamos bloqueado. Así que en la descripción les voy a dejar una oferta súper especial con un precio inigualable de Viernes Negro que va a estar disponible únicamente del 8 de noviembre al 1 de enero. Así que vayan al link para que lo aprovechen y les dejo 4 meses extra también. No me le rajé a la bici, como dirían aquí en México. La chulada, el Palacio de Bellas Artes, un lugar que siempre había querido conocer porque siempre se oye mencionar en todos lados. Los mexicanos hablan mucho de este lugar y no por nada. Me cuentan que está todo hecho de mármol y también la razón por la que se escucha tanto es porque aquí no se puede presentar cualquier artista o cualquier cosa, sino que solo obras de arte muy buenas. Según lo que entiendo, el único que se ha presentado aquí de un género así como de algo muy popular, un cantante popular, ha sido Juan Gabriel, una estrella aquí mexicana. Pero estoy como choqueado de tener esto al frente.
Hay demasiada gente por donde sea que se vea. Viene de frente, viene gente detrás. Y en las bajadas de las estaciones hay demasiado comercio. Comercio así de este tipo. Son como tienditas que se arman a la pura orilla de la calle, donde usted puede encontrar de todo, desde ropa, bolsos, maquillaje, unos cigarritos sueltos. Y aquí a la par está la calle. Vea, un taller y todo aquí a la orilla. Qué loco. Aquí les va un dato. No sé si esto es corrupción o algo muy especial aquí en México, pero resulta que a los grupos que andan como apoyando un político y ese político gana el puesto por el que lo apoyaban, luego el político les ayuda a conseguir estos permisos. Entonces no son ventas informales, no es comercio informal en la calle, sino que tienen un permiso para trabajar aquí. En la calle hay unos puestos que se llaman flautas de aire. Algo así me comentaron, entonces vamos a pedirnos 3. Son 35 pesos, $1.50 aproximadamente. Gracias, mi hermano. Y le puedo poner de todo lo que quiera. Se le puede poner de todo esto sin límite. Son 4 lo que nosotros conocemos como tacos. Tortilla frita, relleno de frijol. De hecho, esta me la dieron variada por $1.50. Natilla. A los otros les ponemos un poco de queso. Repollo, que de hecho así es como nosotros nos comemos los tacos. Puro repollo y salsas nada más. En cambio, vean aquí toda la oferta. Esto de aquí es chile, salsa verde, que ya estoy adicto. Uy, hasta que se me hace agua la boca. Incluso guacamole se le puede poner a las flautas. Un agua de horchata, por favor, chica. Eso es muy interesante. Aquí no se usa la palabra pequeño, ni siquiera en la ropa. Nosotros conocemos la ropa como S, M o L, que es small, medium o large. Aquí no existe small. Aquí existe CH, que significa chica. Así es como se pide algo pequeño, como chico o chica, pequeñito. Servicio de lujo y todo. Sí, claro. Muchas gracias. Qué buen provecho, amigo. Pura vida. Nos pedimos una agüita de horchata para probar la famosa agua de horchata del Chavo del 8. Y ojo qué belleza, por $2.50. Estamos hablando de 1,700 colones aproximadamente. Tenemos 4 tacos que aquí le dicen flauta y un fresco. Ahora sí, vamos a probar esta belleza. Ya entendí por qué le dicen flautas de viento. Es porque el relleno es leve, pero agregándole todo lo que tienen ahí, se vuelve un buen plato. Por ese precio, no sé si se puede encontrar algo mejor. Espectacular. Amigos, el Metrobús es enorme. De hecho, que parece el metro, parece un tren. Cierra demasiado rápido las puertas, apenas da tiempo de subir, de bajarse, y si no se bajó, se lo lleva, como que si fuera el metro. Vean lo que les digo, nos bajamos rápido porque ya cierra, dura literalmente unos segundos y se va, como que si fuera el metro. Y además vean que tuanis, las paradas son como las de Indonesia, una parada en media calle súper alta, especial para el bus, y un carril también especial para el bus. Vamos a montarnos al metro en México, que vale 6 pesos. Son que como 180 colones, 40 centavos de dólar. Muy bonita cultura en el metro de México. La gente muy educada, silencioso, limpio, huele muy bien. Muy tuanes, la verdad. Este metro se estima que mueve 6 millones de personas por día. Vean la cantidad de gente que está pasando aquí detrás sin parar. Cosas de megaciudades. ¿Cuál cruce de Shibuya en Tokio? Ni qué nada. Estos son los cruces de México. Estoy muy impresionado de verdad de la cantidad de personas. Este es uno de los peatonales más emblemáticos de México. Se llama Avenida Madero, me parece que leí por ahí. Y además de la cantidad de gente que es visible, que pasa por aquí. Hay demasiado comercio, pero es muy bonita. Porque me imagino que muchos edificios aquí se conservan, como se pueden ver. Son coloniales, como de arquitectura francesa o española. Y caminar por aquí no es muy diferente de algunas calles en España, por ejemplo, que se ve así todo súper recto, la avenida peatonal y los comercios.
Detrás tenemos la famosa farmacia del Dr. Simi, el muñequito que arrojan a los conciertos, que de hecho ya tiene muñecos recreando gente famosa en forma del Dr. Simi. Pero resulta que esta farmacia tiene un fondo mucho más interesante. Resulta que vino a revolucionar la salud en México, porque en esta farmacia, que el eslogan es lo mismo pero más barato, la farmacia se llama en realidad farmacias similares, porque vende productos genéricos, no copias, sino genéricos, por decirlo así. Venden medicamentos. Primera, Segunda Guerra Mundial, Hiroshima. Arriba Tokio, porque es una pinche gallina flemingo. Malnacido flemingo de mierda, picnín. Tuvimos una breve interrupción. Les decía, se llama farmacias similares porque vende producto genérico. Significa que agarran un producto de marca, ¡locura!, un medicamento caro de una marca conocida que la patente ya venció, y entonces lo fabrican en otro laboratorio con otra marca, exactamente los mismos ingredientes, el mismo efecto, pero muchísimo más barato. Entonces en el mismo rótulo dice que el medicamento puede valer hasta un 75% menos, y además ofrece consultas médicas por 70 pesos. Usted puede ir a consultarle a un doctor por $2.50, menos de 2,000 colones en Costa Rica. Eso revolucionó la salud en este país y no es mención pagada, de verdad es impresionante. Acabamos de ver un performance de Michael Jackson. Pura vida, mi hermano. Eso, un saludo ahí, pura vida. Saludos. Gracias. En esta zona he visto que hay como mucho teatro, o no sé cómo se le dice, performance callejero, cantantes, gente tocando batería, guitarra. Este estuvo muy bien y me contaban que ha pasado que hay artistas callejeros que interpretan a ciertos cantantes y se los termina comiendo el papel. Se les sube el ego y ya no dan fotos o cosas así, como que si fueran el artista real. Se le podrá llamar a eso profesionalismo. Esta de aquí es una zona de tolerancia, donde están protestando para que legalicen la 420 con música de Bob Marley. Primera vez en mi vida que veo algo así. Mi conclusión es que yo creo que uno nunca se aburriría en la Ciudad de México. Eso es lo que creo. Había leído de las tribus urbanas, de que hay emos, legalizadores, rockeros. Hay un montón de grupos diferentes y es que son demasiadas personas. Qué bonita esa diversidad, qué bonito debe ser vivir por aquí, la verdad. No se acabaría uno de hacer todo lo que hay para hacer en la vida. Amigos, por Dios, nunca pensé que este día iba a llegar. Nunca pensé que me fuera a pasar a mí. Había escuchado historias, pero hoy me vomité en un bus en México. Vomité personas. Les pido una disculpa si de casualidad alguien de los que iba en el bus y en general a la ciudad. Perdón, de verdad, no pude, no sé qué me pasó. Yo intenté contenerme, me tragué lo primero que salió y exploté, así lo describiría. De verdad, una disculpa de corazón. No me imagino la molestia que le pude haber causado a personas, pero perdón, jamás fue mi intención. Vomité, de hecho, la cámara, el micrófono, la ropa, los zapatos, todo. Incluso no sé si me ven manchados porque está vomitado el lente. No sé qué me pasó, no sé si es algo que me comí estos días atrás y me detonó hoy. No sé si es algo de lo que me comí hoy, pero tengo ya horas vomitando, con mal de estómago. Muy mal, de verdad estoy muy mal. Por dicha, les grabé algo muy especial ayer, que se los voy a dejar ahorita, como que si lo voy a grabar mañana. Que por dicha fue ayer, porque si no, no sé cómo voy a amanecer mañana. Aquí se los dejo. Claro que sí, amigos, vamos a volar sobre la ciudad de los dioses. Vean qué escenario, todos los globos levantándose, el sol del amanecer saliendo. No sé si lo van a alcanzar a ver, pero por aquí todavía está la luna llena. Estamos llegando a una pirámide. Es interesante volar en globo porque se sabe que no se sabe dónde se va a aterrizar. El globo no se puede conducir, no se puede decir vaya para allá, vaya para allá. Simplemente el viento lo va empujando y se puede como dirigir
con respecto al viento que lo empuja, pero no se sabe en dónde va a caer. Esto es increíble, estamos volando sobre la pirámide del Sol y de la Luna, sobre Teotihuacán. Se dice que esta es una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Y algo muy interesante e impactante de Teotihuacán es que cuando la encontraron los aztecas ya estaba vacía. No había nadie aquí, ya no existían los teotihuacanes, me parece que se llamaba la civilización que construyó esto. Uy, ya da un poquito de cosita ver hacia abajo. Vamos a subir a 800 metros de altura para poder ver toda la zona arqueológica desde aquí, y ya a esta altura podemos ver parte de la Ciudad de México. Que vean qué impactante como se ve el smog desde aquí, que es la contaminación que lastimosamente se ve normalmente en la mayoría de ciudades gigantes como la Ciudad de México. La vista desde aquí es pero impresionante. Esta es una de las estructuras más grandes del mundo prehispánico. En esta pirámide se hacían hasta sacrificios humanos. Hay cuevas que se creen que eran para adorar los dioses del inframundo. Y por este otro lado está la pirámide de la Luna. Algo muy interesante que tiene este complejo es que aquí se encontró un material que se llama mica, que solo se encuentra en Brasil, lo que significa que esta sociedad antigua y muchas de las sociedades antiguas estaban todas conectadas y comerciaban entre ellas. Imagínense, sin teléfono, sin tecnología, sin trenes, probablemente solo a pie. Ahora se viene un momento interesante, el aterrizaje, porque hay que aterrizar directamente en la carreta para ahorrar trabajo. Me imagino que esta cosa debe de pesar. Entonces, a ver. Opa, nos pasamos. Yo creo que el Capi los está troleando. Ahora sí. Ah, no, caímos aquí. Claro, lo siguen elevando un poquito hasta llegar ahí. Ya estamos. Sí, ahora sí. Bueno, amigos míos, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó. De verdad, perdón si alguien de los que iba en el bus está viendo el video. Por cierto, vean el abrigo épico que compré hoy en la Ciudad de México. Pura vida y besitos de alguien que hoy pasó un momento horrible.